Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Corsi y junto a Sandra Rush estaremos conversando con ustedes sobre distintos temas culturales. Y también vamos a recibir a algunos amigos que este año se han sumado a lo que es la columna de Voces Cercanas, también a Cartografía del Cielo y que Cartografía del Cielo tiene algunos integrantes que se van rotando semana a semana, como en este caso hoy vamos a estar hablando con Tito Ramos y también alternamos con Carmen Gabriela Gómez, que nos cuenta todo lo que hay que saber sobre el mundo del teatro y de la actuación. Y con Tito estamos siempre girando en torno a este fantástico mundo de lo que fue, de lo que es y de lo que será, ¿sí? El boliche El Resorte. Te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en este sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás allí acompañándonos desde Difusora Soriano 1210 AM, nosotros acá, trayéndote cada semana temas nuevos. Recuerden que Puerto Cultura también lo pueden escuchar a través de la página web www.difusorasoriano.com y también lo pueden escuchar, pueden escuchar todos los programas anteriores desde nuestra página en YouTube, Puerto Cultura. Y así damos comienzo al primer segmento de la noche de hoy, Expresión Viva, donde Sandra Rush nos va a comentar, vamos a conocer junto a Sandra, la vida y el compromiso social con el que se involucró una mujer destacada en la ciudad de Mercedes, Elvira Cumplido de Chopitea. Siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que situarse en el contexto en el que en este caso Elvira Cumplido de Chopitea vivió para entender los enormes problemas que tuvo que enfrentar. Cosas que de repente hoy ya están resueltas y nos parecen, superadas, más fácil, aunque aún seguimos, la sociedad sigue luchando con muchas asimetrías, pero cuando Elvira, Cumplido de Chopitea, lo hizo, realmente había que tener un coraje, una determinación, una seguridad y un compromiso como solo ella y otras mujeres de su época lo supieron tener. Con ustedes y con nosotros, aquí en la radio, Sandra Rush, con su expresión viva. Buenas tardes, querida audiencia. Muchas gracias, Daniel. En este sábado estaremos ocupándonos de transmitirle la expresión viva de una dama que se destacó en nuestra ciudad por su abnegada entrega a las acciones tendientes a la educación y cuidado de la infancia desvalida. Hablaremos de Elvira Cumplido de Chopitea. Elvira Cumplido de Chopitea nació en Buenos Aires, Argentina, el 20 de mayo de 1830. Era hija de Isidro Cumplido Vallejo y María Mercedes del Carmen Astaburuaga Villota, ambos nacidos en Chile. Cuando tenía 5 años, sus padres se trasladan a Mercedes, la Villa Mercedes en ese tiempo. Adquieren campos en Cololó, ocupándose de las actividades rurales. Con solo 16 años, Elvira contrae matrimonio con el rico hacendado brasileño Juan Antonio Chopitea, casi 10 años mayor que ella. En 1846, cuando Mercedes fue invadida, doña Elvira debió huir con su esposo a Argentina, regresando 2 años después, pasando a vivir en la casa que les regalara el hermano de ella, Lisandro Cumplido, en calle Hoy 18 de Julio, entre Wilson Ferreira Aldunate y de Castro y Cariaga. Para quienes gustan de recordar, luego funcionó allí el Petit Hotel y en la actualidad es el hogar estudiantil para jóvenes que viven en el interior del departamento. Formó una familia numerosa, tuvo 9 hijos, pero esto no le impidió transformarse en una benefactora abnegada en bien de los desprotegidos. Según lo manifiesta Washington Lockhart en artículo publicado en el diario Acción el 8 de mayo de 1982, surgirá en el año 1878 del jefe político Justo Pelayo,
quien asumirá la presidencia de la Comisión de Señores que se establecía a fin de propiciar la creación de un colegio de niñas, dirigido por Hermanas de la Caridad. El artículo de Lockhart sigue diciendo, con fecha 4 de julio de 1878, dicha comisión pasó nota a la Comisión de Señoras que presidía Elvira Cumplido de Chopitea, invitándola a solicitar cuanto más antes el concurso de esta sociedad de Mercedes, para que aceptaran la carga que la caridad imponía y la civilización exige, quedando a cargo de estas la gestión para lograr la llegada del Colegio de las Hermanas del Huerto a Mercedes. Dice Emilio Urca de Leguízamo, la Sociedad de Beneficencia, comisión conformada por numerosas damas de nuestra ciudad, deberá afrontar una profunda oposición por el momento histórico que se caracterizaba por el enfrentamiento entre racionalistas y religiosos. Recordando que pocos años atrás se había instalado la teoría de la evolución de Darwin, que había echado por tierra muchas creencias religiosas y abierto el lugar para que surgieran nuevas corrientes ideológicas, a lo que debemos sumar la fuerte oposición existente entre dos grandes grupos de poder, la Iglesia y la masonería. La misma comisión se quejaría de la mucha oposición que encontraban en su gestión, hasta que en el año 1881 remitirá diversas notas a Montevideo buscando concretar la idea de establecer la escuela para niñas en Mercedes. Finalmente se hace realidad, con la firma el 8 de mayo de 1882 de un convenio entre las Hermanas del Huerto y la Sociedad de Beneficencia, en el cual se marcarían los puntos sobre los cuales las religiosas vendrían a Mercedes a regentear el colegio para damas. Es de destacar la solicitud de las damas benefactoras de que existan en el colegio clases gratuitas para niñas pobres. El colegio fue inaugurado el 14 de mayo de 1882, estableciéndose inicialmente en la casa del señor Antonio Batro, ubicada en la calle San José, hoy Wilson Ferreira del Donate, y 25 de mayo, hoy Eduardo Víctor Aedo, en la esquina noreste. En 1883, la acaudalada familia montevideana Buxareo Jackson, de permanente apoyo a esta orden religiosa en distintos puntos del país, adquiere el inmueble ubicado en la esquina noreste de las calles Artigas y Eusebio Jiménez, donde inmediatamente se traslada el colegio, funcionando allí por más de 100 años. Pero Elvira, ya viuda, no solo se ocupaba del derecho a la educación y formación de las niñas y adolescentes, siendo presidenta de la Sociedad de Beneficencia de Señoras. En el 18 de julio de 1893 inauguran el asilo de huérfanos y niños menesterosos, ocupando inicialmente, la casa que estaba ubicada en la esquina de las calles Minas y Dolores, hoy Rodó y Oribe. Este grupo de damas comprometidas con los más vulnerables y necesitados llevaba adelante distintos beneficios, con el objeto de recaudar fondos, no solo para el colegio de damas que se había fundado, sino también para el asilo, rindiendo cuentas a través de publicaciones en la prensa escrita de la época. Distintas instituciones estaban comprometidas con la causa y colaboraban para el cumplimiento de los cometidos. Leí por ahí que las verduras que se cosechaban en el terreno del hospital eran donadas al asilo de huérfanos. La familia Chopitea, desde hacía varias décadas, era propietaria de una manzana de terreno que lindaba con la zona de los portugueses, ubicada entre las calles Brasil, Rodó, 19 de abril y Florencio Sánchez, la que llamaban la Quinta de Chopitea. Dice el escribano historiador Alfonso Arias, y aquí debemos hacer mención a una leyenda que se asevera es verídica. Es encontrada una mañana debajo de una higuera en esa enorme quinta de los Chopitea, una pequeña abandonada que con su llanto opacó el canto de los pájaros que habían tomado posesión de esa huerta.
envuelta aquella en unas pobres ropitas, lo que conmovió el corazón de Misia Elvira Cumplido de Chopitea, y decidió impulsar con el comité del que formaba parte la construcción en aquel lugar, propiedad de su familia, de un edificio que sirviera de albergue o de asilo a la niñez abandonada. El lugar que ocupaba originalmente el asilo resultó inapropiado para atender las necesidades de los niños. Es por eso que se inicia la construcción del nuevo edificio en la Quinta de los Chopitea, predio que es donado con ese fin por Elvira Cumplido de Chopitea, la dama benefactora, el que se inaugura el 25 de agosto de 1899. El objetivo de esta sociedad era proporcionarle albergue, un lugar de acogida a de aquellos niños menores que se encontraban en situación de abandono. Aquellas damas habían notado que eran numerosos los niños que por distintas razones no tenían posibilidad de acceder a una vida decente y segura que atendiera sus necesidades de desarrollo y educación, dice Alfonso Arias. Elvira Cumplido de Chopitea fue la benefactora de las primeras obras para la infancia desvalida de Mercedes. El asilo Chopitea cumplió una valiosa tarea de protección, alimentación, educación y cuidado de la salud de los niños. Falleció en Buenos Aires el 28 de agosto de 1903, siendo trasladados sus restos al panteón familiar del cementerio de la ciudad de Mercedes el 28 de diciembre de 1909. La sociedad mercedaria le rindió homenaje y erigió en su honor un conjunto escultórico que representa a la benefactora rodeada de niños, simbolizando su amor y protección a la niñez desvalida. El autor es José Limona y se ubica frente al edificio en la intersección de las calles Sánchez y 19 de Abril. Hoy el hogar mantiene su nombre, pero se encuentra bajo la dirección de INAU. Dentro de los datos interesantes que descubrí haciendo esta columna está el que cuenta que Pedro Blanes Viales le realizó un retrato a doña Elvira Cumplido de Chopitea, obra que se encuentra en la institución y no está expuesta al público, por lo que no es muy conocida. Nuestro homenaje de hoy fue a esta gran mujer, una inspiradora que dedicó su vida al servicio de los más vulnerables, de los más necesitados, niños y niñas a quienes ofreció un hogar y la esperanza de un futuro mejor. Agradezco a los autores citados en esta columna por el material publicado y que ha sido fundamental para la elaboración de esto que hoy he compartido con ustedes. Espero la hayan pasado bien, sigan con Puerto Cultura, les mando un abrazo y nos encontramos el próximo sábado. Buen descanso. En Puerto Cultura nos visita Óscar Tito Ramos con la segunda parte de aquella lectura con la que habíamos empezado hace 2 programas atrás, en la que recordaba el origen de toda esta historia fantástica del Boliche del Resorte. Una creación de Julio César Castro que venimos homenajeando este año en la voz y en la actuación también de Tito Ramos. Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Nuevamente aquí estoy, Óscar Tito Ramos, con nuestra columnita esta de recordando a Julio César Castro, Juseca, en honor a él. Hoy sigo con aquella lectura que empecé hace 2 sábados y es realmente muy lindo ver el relato de María Inés Baldovino, que después de la muerte de Juseca escribió un libro de poemas inéditos y en sus expresiones, voy a seguir leyendo, dice lo siguiente: lo sigo recordando cuando veo y oigo hablar a imperiales presidentes sobre la guerra y la paz. Sí, señor, en estos días se lo extraña mucho. El Boliche El Resorte y su guardián, don Verídico, fueron creados en 1962 como libretos de radio. Con el paso del tiempo y los acontecimientos del país, tomaron
forma del imaginario y se hicieron muy fuertes. El resorte era un lugar donde no pasaba nada extraordinario hasta la llegada del forastero de turno, pidiendo consejo y aportando lo suyo. Allí estaba el elenco estable con su solución y su solidaridad alocada, canalizando esa magia. Ese boliche sin bolichero, salido de la creatividad de Yuseca, tenía que ser desopilante, crítico, loco, surrealista y todos los etcétera que se nos pudieran ocurrir. Sin duda, fue todo eso y mucho más. Fue una manera de pensar, de ver el mundo, de pararse en él. En el inicio de la primavera de 2005, necesitando consejo y ternura, decidí iniciar un viaje a ese mundo. En él estaría Juseca. Quien podría dudar de su morada fue el boliche El Resorte. Ese lugar poblado de personajes, historias, dramas e historietas no fue una invención solo para los libros, sino que se convirtió en un modo de vida, un mundo en sí mismo. En ese viaje y esa búsqueda leí los libros publicados, seguí con los artículos de prensa, los guapos me devolvieron la risa, fui a la computadora y releí los cuentos tan conocidos por mí. Encontré, sin embargo, pasajes que había olvidado, situaciones no recordadas. Encontré tantas de ellas, tanta magia y ternura que no tuve otra opción que pensarlas y pasarlas a un libro. Un libro de cuentos inédito que allá había sido previsto por él, pero ahora, en ausencia de su autor, me tocaba a mí recopilarlos y darle forma. Bueno, hasta ahí voy a leer hoy. Después voy a seguir otro poquito y otro poquito si es que Daniel me sigue dando esta excelente oportunidad de recordarle a Julio César Castro. Juseca. A mí se me escapa y 2x3 digo Juseca, no sé qué me pasa. Es Juseca, Julio César Castro. Bueno, ha llegado el momento del cuento inédito justamente de Julio César Castro. Se llama Ahí está el niño que no me deja mentir. Con ustedes, don Verídico. Hombre, que supo ser asunto serio para los movimientos un tal relamido Regusto. Hombre de acero largo a la cintura que tuvo algunas intenciones con socarrona Bostita, hija del viejo Viviré Bostita. Se conocieron en el velorio del negro Dorremí Fazola, que según la viuda se murió nomás porque quiso dar la nota, que por eso se había casado con ella, que era rubia y con peca, y según el negro la quería porque era pecaminosa, pero sin faltarle el respeto ni la moral. En ese velorio van y se conocen Relamido y Socarrona, que ella se había hecho cargo del café y el de la grapita con limón, y en un cruce para la cocina van y se pechan y ella los salpicó con café. Palabra va, disculpa viene. Al poco rato andaban haciendo manito y Relamido la invitó para ir para afuera, cosa que de ver la salida del sol. Que ella se lo vio venir y fue y le dijo a él, Socarrona, le dijo. A mí me parece sin ánimo de entablar una discordia que las 11 de la noche es medio temprano para ver salir el sol. Con lo que le contestó él, con la naturaleza nunca se sabe, porque sin ir más lejos, ahí está el niño que no me deja mentir. ¿Casado y con hijos el señor? No, socarrona de mi alma, le dijo con un tonito, le dijo, me refiero al niño de las tormentas. Es tan capaz de mandarle un granizo con cielo despejado como de adelantarle la salida del sol. Y como le digo sol, le digo luna. Y como le digo luna, le digo que le voy a plantar un beso. Y se lo plantó nomás, apenas de refilón, porque ella le la dio la trompita y le pegó un bife que algunos dolientes salieron del velorio para ver qué era lo que estaba sonando afuera. Desde esa noche
relamido, regusto, quedó con un temblor movedizo, quedó. Movedizo, así temblaba, así temblaba, así. Cuando cayó por el boliche el resorte, hubo gente que se empezó a marear por mirarlo, ¿no? Cuando la dubija le preguntó qué le pasaba, que no se quedaba quieto, él contó todito y dijo que así no era vida, ni para él, ni para la mujer, ni para el niño. Casado el señor con hijo, le dijo la dubija, como en un eco de socarrona, una bostita, ¿no? Socarrona, era así. El hombre aclaró otra vez la cosa y en un temblor que se le volcaba la cañita del vaso comentó que se estaba atascado en el chucho y el Pardo Santiago desde un rincón creyó que le hablaban de pesca y dijo que lo mejor para el chucho es la raya, cosa que la dubija le dijo una guarangada, porque no era momento, dijo y agregó, usted es un guarango. Para mí lo que está pasando es lo que agarró con las defensas bajas. A mí me parece acotó el Tape Olmedo sin saber que estaba acotando, ¿no? Que lo que tiene el caballero es que anda apestado y listo. Porque eso de la defensa baja es una modernidad, para no decir que uno anda jodido como Dios manda y que lo mejor es hacer cama con preferencia en compañía. Rosadito Verdoso ya le estaba por aplicar el tratamiento de reventón de higos en la frente cuando un mamau que andaba de paso con una curda como para lucirla por todos los boliches, lo miró arrelamido, se le acercó, le pidió permiso, le dio vuelta, le miró el semejante facón que llevaba atravesado en la cintura, se lo enderezó y santo remedio. El hombre dejó de moverse y quedó fijo. Cuando le preguntaron al mamau qué le había hecho, el mamau respondió así, respondió, en cuantito lo vi de entrar, me di cuenta, era un problema de antena. A continuación, recibimos a Melanie Fay con su conocimiento astrológico y cómo esta antigua ciencia, en otra época, guió el destino de reyes, gobernantes, en relación a su sociedad y también a la planificación de quienes le sucedían en su mandato. De esto y de muchas otras cosas, yo para ponerlo dentro de un entorno histórico, es que Melanie Fay ha abordado el tema de la astrología. Adelante, Melanie. Hola Sandra, hola Daniel. Un gusto estar en una nueva columna de cartografías del cielo. Y hoy los invito a quedarnos observando el cielo, como fuerza primigenia, como fuerza creadora, como fuerza indomable, porque hoy vamos a hablar de ese cielo que en la mitología griega tenía nombre propio y que refiere a Urano. Urano es uno de los dioses primordiales en la mitología. Y una de las cosas interesantes que tiene es que no es presentado como hijo de nadie. Urano simplemente es. Es el cielo eterno que cubre a Gaia, a la Tierra. Y el comienzo de su historia es bastante idílica. Dicen que Urano y Gaia se unieron y que de esa unión salieron los titanes, los cíclopes y otras criaturas mitológicas. Todo iba bien hasta que hubo un momento en que Urano mismo, temiendo el poder de sus hijos, decide encerrarlos en las profundidades de la Tierra. Gaia, harta de esta situación, decide conspirar con uno de ellos, Cronos, nuestro anterior protagonista de la columna de cartografías del cielo pasada, en donde estuvimos hablando de Cronos y de Saturno, que son el mismo. Y deciden, entre Cronos y Gaia, destronar a Urano. La rebelión llega
Y con un acto tan radical como simbólico, Cronos, es decir, Saturno, castra a su padre y separa el cielo de la tierra. Ese instante, el instante de la ruptura, es el inicio del tiempo como tal y la posibilidad del cambio. En astrología, entonces, Urano lleva este mismo sello. Es el planeta de lo inesperado, de las revoluciones, de lo que corta con eso anterior que se venía dando. Si Saturno pone las reglas, Urano las rompe. Y lo hace de maneras no siempre suaves, o casi nunca suaves. Son terremotos sociales, descubrimientos científicos que cambian el curso de la historia. Son movimientos que transforman la cultura. Esa es la energía de Urano. Como la mayoría de los planetas, Urano fue descubierto en una época en que estaba muy viva la energía que representa justamente. Urano fue descubierto en 1781, es decir, en plena Revolución Industrial y poco antes de la Revolución Francesa. Y justamente simboliza esa energía, la energía de ese momento histórico. Porque Urano es la tecnología que avanza. Son las libertades que se conquistan. Son las nuevas ideas. Urano muchas veces es el eureka y las tensiones que todos esos cambios provocan también. El movimiento de Urano es bien lento. 84 años demora en dar vuelta al zodíaco entero. Es decir, una vuelta entera al Sol de Urano son 84 años nuestros. Y eso hace que la influencia de Urano, como la de Neptuno y Plutón también, sean influencias generacionales. Esto significa que las personas que nacen en esos 84 años tienen a Urano en el mismo signo zodiacal y por tanto incide en las mismas temáticas. Cuando Urano entra en un signo, trae cambios colectivos que suelen sentirse durante toda una época. Ahora, en julio pasado, ahora nomás, pasó de Tauro a Géminis. Y por tanto en Géminis es donde va a estar tocando y va a estar incidiendo en temas como información, comunicación, el pensamiento y la tecnología. Acaba de arrancar esa energía, así que va a haber que chequear las próximas manifestaciones. En la cultura, Urano también es símbolo de creatividad disruptiva. Es el inventor que desafía la tradición, es el artista que rompe los moldes, es el científico que se atreve a pensar algo que nadie se había imaginado a pensar ni imaginar antes. De todas maneras, es importante saber que no es cómodo vivir con un tránsito de Urano, porque Urano sacude, mueve las bases, y todo lo que parecía seguro, de repente cambia. Si Saturno nos recuerda que todo tiene un límite, Urano nos dice que ningún límite es eterno, y que lo establecido puede cambiar de la noche a la mañana. El verdadero desafío no es resistirse al cambio, sino aprender a moverse con él. Urano es una invitación a abrirse a nuevas posibilidades y a que el cambio no nos deje sumidos en un caos ciego. Porque tanto en los cuentos mitológicos como en la astrología, en el tarot y en la vida misma, los finales siempre traen nuevos comienzos. Los espero en la próxima columna de Cartografías del Cielo. Gracias por estar ahí.
Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y entramos en la lupa literaria para encontrarnos con un clásico de la literatura como lo es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y así entender o reflexionar sobre la incapacidad de la tolerancia humana. Ray Bradbury, autor norteamericano que nació en 1920 y que falleció en el 2012, fue autor de las Ferias de las Tinieblas, El vino del hastío, El árbol de las brujas, El hombre ilustrado, Fahrenheit 451, entre otros. Bradbury fue un escritor que utilizó la literatura para entregarle a la humanidad, yo creo que un gran mensaje. En cada una de sus obras existe una crítica a nuestra civilización. Una crítica que nos llena de preguntas, nos lleva a la reflexión y nos permite pensar en que tenemos una oportunidad más diría, ¿no? Pero claro, está entre nosotros, o está en nosotros, aprovecharla. Una breve anécdota que les cuento es que cuando Bradbury fue a escribir su nuevo proyecto llamado Crónicas Marcianas, no tenía una máquina de escribir. Y todo lo que tuvo que hacer fue alquilar una máquina por $9. Esta es una anécdota muy conocida, pero bueno, siempre me parece muy interesante destacarlo, ¿no? Con la facilidad con la que hoy los escritores también resuelven por lo menos su forma de escribir, ¿no? en la parte física. Hay que destacar que Bradbury no utiliza una narrativa elaborada para construir sus historias, lo mismo, por ejemplo, que nuestro querido Horacio Quiroga. Es más, su manera de escribir es sencilla, pero utiliza o es capaz de expresar un pensamiento complejo en una escritura directa, lo cual no es nada sencillo tampoco, ¿no? Una escritura directa en la que sintetiza conceptos haciendo de su narrativa una lectura ágil, amena y por sobre todo clara, lo cual tampoco es fácil de lograr. Y esto ocurre solo porque el escritor tiene un proyecto estudiado, porque sabe hacia dónde va con su historia, porque lo tiene muy elaborado, existe un plan. Y además tiene eso, o ese ángel que solo los muy buenos artistas tienen. Esa genialidad. Y siempre hay que destacar lo siguiente, ser claros, ¿sí? Para escribir hay que ser claros, hay que leer mucho, hay que entender a otros autores. Y así uno logra escribir con ese flujo de un pensamiento claro como el de Bradbury. Existe la discusión de si Bradbury era o no un escritor de ciencia ficción, porque también utilizó la fantasía y el terror, pero Bradbury fue, yo creo que más allá. Él nos trajo siempre un mensaje como el que hizo acá en Crónicas Marcianas, un libro que fue publicado en 1950 y es una recopilación de relatos con un contenido común en un eje en el que orbitan los intereses del ser humano por llegar al planeta Marte. Y está dividida la obra en tres partes. La primera parte, los distintos intentos en conquistar el planeta rojo. La segunda parte es la colonización y la tercera parte es el desenlace desgarrador que tiene toda la historia. Si tuviera que decir cuál o cuáles son los personajes principales de la obra, ya que son todos relatos individuales, yo creo que hay un único patrón de criterio. Les diría que hay, dos personajes fuertes. ¿Qué son? No son dos personas. Es el planeta Tierra y el planeta Marte. Porque la humanidad es la que intenta por todos los medios conquistar el planeta Marte y Marte como le responde a los terrícolas. Son los grandes personajes, ¿sí? Bradbury incorpora muchos datos técnicos y científicos, con lo cual hace crecer también cada una de estas historias. Como un flash me pasó por la cabeza también toda la incorporación científica y técnica que en su momento también hizo Julio Verne. Lo que Bradbury puntualiza, y este es el mensaje, es sobre la moral
y el criterio del ser humano cuando tiene la posibilidad de llegar a un nuevo mundo. Tema que lo ha repetido el hombre, ¿no? En muchas situaciones diferentes. Ya ha sucedido en el pasado, el choque entre dos culturas, y su resultado lo hemos visto antes, aquí en nuestra historia, como por ejemplo cuando los europeos conquistaron América. Por eso aclaro este punto, ¿no? ¿Acaso, a ver, ustedes creen que será diferente el día que nuestra humanidad conquiste realmente un territorio ajeno a nuestro planeta? Lo que Bradbury nos dice es que no importa cuán avanzada sea nuestra tecnología, el conocimiento técnico-científico no necesariamente está en armonía con los aspectos morales, fraternales, o de apoyo y de agradecimiento hacia donde vayamos en la búsqueda de auxilio como ocurre aquí, o de investigación. Crónicas Marcianas pone en la balanza esta situación porque en 1950 la humanidad ya había conocido los horrores de la bomba atómica al finalizar la Segunda Guerra Mundial y comenzaba la Guerra Fría, y el mundo tenía una segunda guerra con un final de aniquilación total. O sea, temía eso, ¿no? Entonces, el resultado de toda esta reflexión que Bradbury hace en Crónicas Marcianas gira en torno a toda esta situación general, al pensamiento de la gente, al miedo de la gente. Como decíamos, Crónicas Marcianas se basa en esas incertidumbres del momento que todos vivían para expresar el razonamiento y realizar esa introspección social de manera que les permitiera analizar a través de esta obra la actitud humana. Porque no se trataba o no se trata de un sector de la humanidad, se trata de que en lo que haría el grupo humano como civilización ante una situación como la que se plantea, una situación real, ¿sí? El motor de Crónicas Marcianas podemos decir que también es la necesidad del ser humano por buscar nuevas tierras, porque la Tierra en aquel momento de la historia ya no era habitable por la acción humana. Hoy se habla del cambio climático, de los problemas que la humanidad está trayendo con la tala de árboles o la contaminación de los océanos y mares y ríos. Y cuando tiene o ha conseguido la humanidad la posibilidad de llegar a otro mundo, como esta historia, ¿qué pasa? Todas las fobias, todas las inadaptabilidades terrestres que no se habían logrado estabilizar, se llevan a Marte. Entonces comienza una nueva forma ¿de qué? De racismo, el racismo marciano. Es una crítica tenaz al colonialismo, al concepto, ¿verdad? Aquí, sobre el final, Bradbury coloca un relato donde aparece un académico que halla a la civilización marciana en un punto muy especial. Bradbury crea un relato llamado Aunque siga brillando la luna. En este relato Bradbury lo dice todo. Nos coloca como civilización en un nivel capaz de considerar muchas cosas sobre nuestra propia experiencia de vida. Nos da una perspectiva triste, ¿sí? Triste, de lo que somos, pero a la vez es muy bello. O sea, nos moviliza desde los sentimientos, porque lo que fuimos, por lo que somos y por lo que, no sé, creo que podemos llegar a ser, porque cada acto del ser humano siempre tendrá consecuencias. Y nosotros, si analizamos nuestra historia, veremos que siempre hemos estado envueltos en los mismos problemas étnicos, religiosos, filosóficos, políticos. Y esto es algo que nunca va a cambiar, y tampoco, no cambiará hasta que el último ser humano lo comprenda. Creo que un poco este es el destino del ser humano. Entonces, podemos pensar, podemos analizar, podemos reflexionar, ¿podemos cambiar la historia? Y, no sé, yo soy optimista, creo que sí. No es tan difícil, o no lo será el día que dejemos nuestra estupidez a un lado
porque bajo la piel todos somos iguales, todos tenemos los mismos huesos. Es como si no aceptara cómo está vestido alguien, y por eso lo juzgara. Realmente una tontería. Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, una lectura que siempre está vigente. Bien, y ya sobre el cierre del programa, y como habíamos anunciado desde el comienzo y durante el spot en la semana, vamos a hablar sobre José Enrique Rodó. La semana pasada estuvimos analizando la vida, la obra y el compromiso y algunas de las ideas de Carlos Vaz Ferreira. Hoy abordamos a José Enrique Rodó. Y veremos por qué José Enrique Rodó fue tan importante para el desarrollo sociocultural de nuestra sociedad a comienzos del siglo XX. Él nació en 1871 en Montevideo y falleció en 1917 en la ciudad de Palermo. Se formó en una familia que por entonces había perdido una posición social cómoda, pero que el fantasma del pasado aún le rodeaba, como muchas veces sucede. Solo cursó un año en el Instituto Elbio Fernández y después continuó en la escuela pública y tampoco terminó sus estudios universitarios. Sin embargo, el joven José Enrique tenía las cosas muy claras y salió adelante estudiando por su cuenta, porque él tenía deseos de viajar y de conocer el mundo y, por cierto, él lo logró. De joven, José Enrique Rodó visitó Chile y después, ya siendo un hombre maduro, es que viaja a Europa. Encuentra en Italia su última morada, su último hogar, aunque cuando muere solo y también enfermo. Cuando fallece su padre, años antes, ¿no? José Enrique Rodó tenía 14 años y comienza a trabajar en un estudio de escribanos. O sea que él fue, en muchos casos, autodidacta, ¿no? Quizá, en muchos no, porque tampoco, él al no terminar la universidad, el conocimiento que tenía era ese, el de la experiencia y de leer y preguntar. Quizá por aquella frase que dice: si buscas un resultado diferente, nunca hagas lo mismo. Por eso me quedé pensando en todo esto, ¿no? Esta frase me venía a la mente ahora. Es que José Enrique Rodó, él continuó estudiando, formándose solo, hizo todo lo que tuvo a su alcance para superarse y construir un camino diferente, como me decía la frase, al que, bueno, su realidad le mostraba. Por eso creo que también él es un ejemplo de superación, ¿no? Voy a aclarar que la frase que acabo de decir no circula como tal en el momento en que Rodó era un adolescente, porque la frase pertenece a otro genio de la humanidad, al físico Albert Einstein. Una pena que no se hayan conocido, porque cuando Albert Einstein visitó Montevideo en 1925, Rodó ya había muerto en Italia. Y Albert se encontró acá, bueno, con otro gran filósofo como el que mencioné al comienzo y hablamos la semana pasada, con Carlos Vaz Ferreira. Sin duda Rodó fue una persona particular. Me quedé pensando igual que Carlos Vaz Ferreira. Personas muy jóvenes para la claridad que ellos tuvieron en su momento. Rodó tenía 24 años cuando comienza a formarse como periodista y logra publicar artículos y poemas en distintos medios de prensa, también junto a otros escritores uruguayos, ¿no?, que llevan adelante algunos proyectos de divulgación literaria. En 1898, cuando él tenía 27 años, ingresa a la Cátedra de Literatura en la Universidad de la República, pero entonces también había comenzado a trabajar en política y ya tenía un lugar en la sociedad, un lugar de notoriedad. Rodó queda maravillado
por la corriente modernista que surgía en esos años y fue influenciado por el escritor nicaragüense Rubén Darío. ¿Sí? Esto es muy importante porque para Rodó es uno de los que funda una revista nacional que es la revista de literatura y de ciencias sociales, que después, bueno, lo lleva a publicar en el Diario de la Nación en Buenos Aires. Una cosa fue llevando a la otra. En 1898, esto es importante, cuando España entra en conflicto con Estados Unidos y pierde los territorios de Cuba y de Puerto Rico, Rodó se da cuenta que Estados Unidos es una amenaza para el resto de América Latina y advierte el inminente peligro del materialismo económico y la pérdida de identidad cultural que esta sociedad, la norteamericana, podía traer. Así, con ese pensamiento es que Rodó comienza a trabajar en política y consigue ser electo como diputado para el Partido Colorado. Pero claro, ¿cuál es la importancia literaria o la contribución de José Enrique Rodó a la cultura? Rodó escribe un libro que todos conocemos y que, bueno, quizá no todos lo hayan leído, pero lo recomiendo, que es Ariel, que fue publicado en el año 1900, una obra dividida en 6 capítulos. Un libro que artísticamente está enmarcado en el modernismo. José Enrique Rodó fue un hombre comprometido con los cambios sociales que ocurrían, y si bien no pudo terminar sus estudios universitarios como mencioné al comienzo, su capacidad intelectual lo llevó a lograr todo lo que se propuso y a escribir varios ensayos importantes, pero Ariel es su obra máxima. Y veremos por qué. Si tengo tiempo les cuento por qué, si no lo dejamos para el próximo programa. Él publicó también El que vendrá en 1897, publicó también Liberalismo y Jacobismo, Motivos de Proteo, otra obra importante, El Mirador del Próspero, El Camino de Paros, también publicó 2 biografías, Rubén Darío I y Rubén Darío II, Epistolario es otra obra conocida de José Enrique Rodó. Ahora bien, el modernismo como movimiento cultural que encierra la obra de Rodó abarca los años 1880 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y en este periodo es que se afirma que esta corriente comienza en América del Sur con el escritor nicaragüense Rubén Darío, con quien Rodó mantuvo correspondencia y, como ya mencioné, también fue un gran admirador de él. Otros autores que forman parte del modernismo son el argentino Leopoldo Lugones y el cubano José Martí, entre otros, por supuesto. Pero ¿qué caracteriza el modernismo? Que nos haga entender, por ejemplo, la obra de Ariel. El modernismo buscaba renovar todo el aspecto creativo que estaba ocurriendo al final del siglo XIX y llega hasta el principio del siglo XX. El modernismo, eleva la musicalidad, la estética, hace hincapié en el ritmo, en la cadencia, rompe con lo tradicional, rompe con lo histórico, entonces impacta en absolutamente todo. No solo en la escritura, cambia la moda también, cambia el diseño, hasta el diseño de muebles, y resalta lo popular. Entonces ahí comienza a experimentarse, ¿qué cosa? El verso libre. Recién allí, la obra Ariel, publicada en 1900, cuando José Enrique Rodó tenía 29 años, llega en el momento histórico justo, porque es cuando Estados Unidos comienza a expandirse y a conquistar otros territorios, como ya mencioné, como lo que sucedió con Cuba y Puerto Rico. Este punto es el centro de Ariel, es donde gira toda su obra, y desde allí Rodó intenta señalar el ánimo colonialista de Norteamérica.
Rodó a través de Ariel intentará construir un modelo de identidad latinoamericana con el objetivo de que los países de América del Sur no vuelvan a caer bajo el dominio colonialista otra vez, cuando hasta poco tiempo habían estado las colonias españolas, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta de que era lo importante para Rodó con todo este tema. Con este ensayo, Rodó quiere advertir a las nuevas generaciones sobre el peligro que se avecina y propone que la gente se sienta orgullosa de ser latinoamericana. O sea, él buscaba un sentido de pertenencia, ¿no? Y también quería conectar a la sociedad de entonces con el pasado grecolatino y también cristiano. Este ensayo de casi 100 páginas se va a convertir en uno de los libros más importantes de América Latina. ¿Qué otra cosa les puedo contar sobre Ariel? Que bueno, es un ensayo que se debe entender desde lugares totalmente diferentes, ¿no? O sea, el mensaje de Rodó, que lo hace por 3 vías, o sea, la importancia de la juventud, de la educación, la belleza para la educación del espíritu o lo ético, lo bello y lo moral, la justicia, ¿no? Y después, por otro lado, está lo estético. Rodó utiliza elementos del modernismo en su obra, haciendo que sus propios personajes den el mensaje y no el autor directamente. Una idea general que plantea, acá Rodó, es la unión de toda América del Sur, según lo que decía Simón Bolívar y también San Martín, como freno a los intereses colonialistas de Estados Unidos. En esta propuesta, la juventud es la que llevaría adelante este proceso de cambio, ¿verdad? En síntesis, Ariel promueve el arielialismo, o sea, un idealismo latinoamericano donde resalta la construcción del espíritu propio, la creación de una cultura con identidad propia, que sea fuerte y contraria a cualquier dominación ideológica extranjera a través de la cultura. El modernismo dentro de la propuesta realizada por Rodó está en los personajes que construye para dar el mensaje pedagógico que tiene esta gran obra. Claro, si uno lo ve, analiza todo esto desde esta perspectiva, yo creo que lo consiguió. Era un país diferente, era un contexto histórico diferente, eran otros intereses y hay que entender el pensamiento de Rodó y lo que buscaba en Ariel desde ese lugar que él lo veía. Sin duda, mucho para analizar, pero él lo que no quería que perdiéramos era el sentido de pertenencia, ¿sí? Defender esas raíces latinoamericanas era tratar de estar en sintonía con el origen de un país de inmigrantes, ¿sí? Básicamente de inmigrantes, sobre todo el Uruguay, sobre todo el Uruguay, porque Argentina, Brasil, Chile, y el resto de América del Sur, Bolivia, Perú, Colombia, son todas realidades diferentes. Pero la óptica de Rodó es muy particular porque él veía una percepción diferente por las propias características de nuestro país. Pero bueno, esos son pensamientos y temas filosóficos que uno podría discutir muchísimo y de varios puntos, ¿no? Así que, bueno, dejo planteado para cada uno en su hogar reflexiones sobre Ariel. Nos encontramos el próximo sábado en Puerto Cultura y aquí en Palabras Más, Palabras Menos. Y bien amigos, hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y espero que hayan disfrutado todos los contenidos que armamos durante la semana para cada uno de ustedes, como esta historia que nos trajo Sandra Rush de Elvira Cumplido de Chopitea, bueno, la continuación de la búsqueda
en lo que fue los orígenes de la historia del boliche El Resorte, con Tito Ramos, el mundo astrológico de Melanie Fay, el análisis que hicimos de Crónicas Marcianas y también el objetivo del pensamiento de Rodó a través de Ariel. Que ojo, que en cierto punto Ariel y Bradbury había una conexión allí. Se los dejo planteado para quien quiera y quien quiera también se puede comunicar con nosotros en la radio. Amigos, les decimos adiós. Nos vamos, pero ustedes no se vayan, porque Difusora Soriano continúa con la mejor programación del fin de semana. Chao.